buenas noches y bienvenidos. Miren ustedes por dónde, que a las 9 en punto de la noche volvemos a estar en la pecera. ¿Quién vigila a los vigilantes?, decía Alan Moore en su famosa novela gráfica, Watchmen. Bien, pues aquí estamos nosotros vigilando a los vigilantes, a los medios, centrándonos en sus titulares y hablando sobre ellos. Y para hacerlo, tenemos a dos invitados, ambos repiten en este programa, creo que Nacho, ¿no? En concreto, el tripite. Nacho Loy, profesor de Psicología, buenas noches. Buenas noches. Y Juan Carlos Fernández, abogado, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, bien, a gusto. Eso es genial, eso me hace sentir muy bien. La verdad es que siempre da tranquilidad. Empezamos a gusto, a ver cómo acabamos. A ver cómo acabamos, ese es el gran drama de la televisión. Y bueno, comenzamos con un titular del País que enuncia los siguientes hechos. Rivera acusa a Podemos de apoyar la represión a los opositores en Venezuela. Y cito textualmente: en mi país hay partidos que apoyan lo que pasa aquí. Gente que dice que estos señores, abren corchetes por aclarar, los opositores, son golpistas. Ha asegurado el líder de Ciudadanos. Bueno, impresiones generales de esta noticia. Bueno, puedo abrir yo. Evidentemente, en el momento en el que estamos, que es un momento marcadamente electoral, pues la crítica al electoralismo es evidente. Supongo que Albert Rivera, que no lo tengo por persona torpe, sería muy consciente de que efectivamente esa crítica se le iba a hacer, ¿no? Entonces, más allá de que en comunicación política y en tiempo electoral o preelectoral la acusación de electoralismo es habitual, pues lo cierto y verdad es que para mí el gesto o todo lo que ha hecho me parece positivo. Es decir, todo lo que sea reivindicar los derechos humanos en este tiempo o en cualquier otro tiempo de este régimen o de cualquier otro régimen, pues me parece positivo. Él aduce que ha ido invitado por la Asamblea de Venezuela y así ha sido y ha cumplido con su compromiso, pues ha aprovechado efectivamente para reunirse con presos políticos o con familiares de presos políticos y poner en valor pues lo que es la queja, la reivindicación, la reclamación pues de familias que tienen a su gente pues encarcelada o por sus ideas políticas o por ser presos de conciencia o por lo que sea. Yo no lo veo mal, aunque efectivamente no se me oculta que tiene un carácter electoral o electoralista, como se quiera llamar, como lo que hacen todos, por otra parte. Nadie hace cosas en política sin voluntad de que sea conocido por el pueblo, por el votante, y que por tanto anime en un sentido o en otro el sentido del voto, ¿no? Nacho. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo en que es electoralismo. Lo que pasa que estoy totalmente en desacuerdo con la postura que mantiene Rivera en este conflicto, ¿no? En la situación que hay ahora en Venezuela. Yo creo que habría que señalar, en primer lugar, que el principal problema que tiene Venezuela es que tiene la mayor reserva de petróleo del mundo. Si no fuera así, no estaría pasando lo que está pasando. Y lo que sucedió fue que la llegada al poder del movimiento bolivariano, liderado en su momento por Chávez, pues lo que generó fue un cambio radical en la explotación de los recursos naturales de Venezuela, que pasaron a manos del Estado y empezaron a redundar en beneficio del pueblo venezolano. Se construyeron más escuelas, hospitales, servicios sociales, planes de pensiones, etcétera, públicos, durante los años de mandato del movimiento bolivariano que en toda la historia de Venezuela. Por otra parte, es verdad que desde el fallecimiento de Chávez y la llegada de Maduro, Maduro no es el mismo que llevó adelante la revolución bolivariana, pues las cosas se han ido poniendo peor y que la situación de Venezuela ahora pues es una situación mala, desde luego. Pero no se va a solucionar con el electoralismo y los mensajes y el oportunismo político, yo creo que de lo peor que venimos viendo desde hace tiempo, del Partido Popular y ahora también de Rivera, que quería aparecer como algo diferente y está haciendo lo mismo. Porque claro, oír hablar de separación de la vergüenza de un país donde no hay separación de poderes en Venezuela a un dirigente del Partido Popular o a un dirigente español en general, pues resulta un poco chocante, porque la separación de poderes en España tampoco es que estemos para dar muchos ejemplos de separación de poderes. Hay una separación de poderes muchísimo mayor en Venezuela que en España. Para empezar, porque el presidente se elige por una vía y el Parlamento por otra. La prueba está
que ahora tenemos un presidente bolivariano y un parlamento que no lo es. Mayor separación de poderes, es la misma situación que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, donde tenemos un presidente con muchísimas más atribuciones que en otros países, que sin embargo no tiene la Cámara Legislativa a su favor, ¿no? Y eso es lo que está pasando en Venezuela. Y el conflicto yo creo que viene de ahí. Y después hay otra cosa, y es que se está acusando a Podemos de tener oscuros intereses con la dictadura. Bueno, a veces se dice la dictadura venezolana. Venezuela no es ninguna dictadura, es una democracia. Y Maduro llegó al poder con unas elecciones, igual que Chávez, hizo frente a más procesos revocatorios que la mayoría de las democracias de América Latina y, desde luego, incluso de Europa. O sea que se está constantemente diciendo una serie de falsedades sobre lo que está pasando en Venezuela, sin ir al fondo del asunto, que yo creo que es precisamente el cambio radical, muchísimas familias e intereses que tenían en que todo siguiera en manos de empresas extranjeras que explotaban los recursos naturales de Venezuela. Al perder eso, por supuesto, son conscientes de lo que perdieron, se organizan para tomar el poder y lo están intentando. Y lo que hay es una lucha sencillamente por el poder. Entonces, acusar a Podemos de pertenecer o de tener eso, oscuras relaciones con Venezuela, porque tenían un canal de televisión que hizo programas para Venezuela, y entonces de ahí se saca que es que los de Podemos están financiados por Venezuela. Y entonces hay que ir a ver a los de la oposición, aquellos que financiaban. Es todo un poco como de película, ¿no? Y por otra parte, me gustaría saber si de todos los países que son cada año denunciados o que se sale a la luz por parte de organismos como Amnistía Internacional, que tienen problemas de derechos humanos y de presos políticos, si es que Venezuela es precisamente ahora el país en el que más presos políticos hay, o es que son los de algunos presos políticos los que les interesan, ¿no? Quiere decir que no hay presos políticos en ningún otro sitio. Y los presos políticos que hay en Venezuela están acusados de organizar realmente motines, prácticamente, a animar a la gente a salir a la calle, a tomar el poder, incluso con la violencia, y han sufrido penas no por sus opiniones, como se dice habitualmente, sino por cometer delitos en ese sentido. Bueno, Juan Carlos. Bueno, yo, claro, es todo un tratado que me suena mucho a Eduardo Galeano, la verdad. Las venas abiertas de América Latina, que por cierto me he leído, como también me leí Preso pero libre de Leopoldo López, como me leí Contra toda esperanza de Armando Valladares. Claro, los regímenes de tinte marxista, o comunista o populista, siempre tienen a gala presumir de que hay más escuelas, de que hacen escuelas, la educación y la sanidad, como si los países avanzados o los países democráticos, plenamente democráticos. Es que Esperanza Aguirre también hizo muchos hospitales en Madrid. Es verdad que eso lo hicieron las fuerzas del mal y las fuerzas neoliberales y la pérfida Albión y la pérfido capitalismo, pero se hicieron también muchos hospitales bajo su mandato. Quiero decir, en democracia se hacen hospitales y en democracia también hay escuelas y los niños se escolarizan y hay servicios sociales y hay prestaciones públicas. Aquí hablamos de otra cosa, aquí hablamos de un modelo de gestión absolutamente finiquitado y caducado en cualquier país del mundo donde se ha explorado. Es decir, todos los países que han exprimido economías planificadas, que parten por decidir lo que quiere y necesita la persona y que parte por decidir cuánto de carne tienen que comer a la semana o cuánto de pan se les ha de adjudicar o las cartillas de racionamiento, etcétera, pues se han antojado fracasados porque esas políticas han sido fracasadas. Ciñéndonos al tema que nos ocupa, hay también otro adagio que es excusatio non petita, accusatio manifiesta. Ha sacado lo de Podemos. Yo de Podemos no pensaba hablar de Rivera, no de Podemos, pero quiero decirte que efectivamente, por los datos que la prensa libre que en España ha sacado a la luz sobre que efectivamente la fundación que ha sido el embrión o la génesis de Podemos ha recibido del régimen o del Estado venezolano o de la autoridad venezolana, pues están ahí y son datos pues que en principio están sometidos efectivamente a la consideración, porque en un Estado de Derecho pues la libertad de crítica, de pensamiento, de opinión está vigente, etcétera, ¿no? Hombre, decir que Leopoldo López, Leopoldo López, diversas instancias internacionales, diversas ONGs, instancias de Naciones Unidas, de Human Rights, ONGs autorizadas en defensa de derechos humanos, han dicho que el proceso es un fraude o ha sido un fraude.
Este hombre lleva 2 años encarcelado por sus opiniones, por efectivamente ejercer el libre derecho a una manifestación pacífica en el que en un momento determinado, estamos viéndolo en Cataluña ahora con la CUP, en un momento determinado puede haber unos desalmados que puedan montar un tal, pero desde luego este hombre lleva 2 años encarcelado, de los cuales 12 meses ha estado en celda de aislamiento, ¿no? Hombre, yo te aconsejo que leas el libro porque efectivamente aclara cosas, es su forma de decir sus cosas, posiblemente no estés conforme, pero yo creo que es bastante evidente que ha sido detenido por ser preso de conciencia. Y los desabastecimientos de los supermercados y el corte de la luz, de suministro de agua, etcétera, pues bueno, pues yo no sé si habrá algún régimen imperialista de las democracias ultramodernas que sean los causantes de eso. Yo tengo para mí que es un problema de falta de libertades. Tomo nota, leeré el libro y revisaré mi posición al respecto, pero quisiera matizar algunas cosas. En primer lugar, el titular sobre el que empezamos a hablar es que Rivera aprovecha que va a Venezuela para cargar contra Podemos. O sea que es él, Rivera, sí, y quien Podemos está haciendo... aprovecha para cargar contra Rivera. Sí, pero lo decía porque como dices que si me puse a hablar de Podemos... No, porque las democracias libres es un partido... Por favor. Bien, sí. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, Esperanza Aguirre cerró hospitales y privatizó. Sí, claro. Y el consejero que privatizó pero el hospital de... Pero no pasa nada, a mí no me entra urticaria por privatizar, pero, quiero decir, tampoco pero es un... El consejero que llevó el proceso de privatización lo dejó un poquitín antes de coger la empresa que se hizo cargo de lo que él mismo había privatizado. Sí, claro, y seguro que será juzgado en un Estado de Derecho, democrático, en tribunales de justicia porque independientes. Esperanza Aguirre es la adalid de la libertad, de la libertad total. No hay que intervenir en ningún lado, a no ser que intervenga. Es más apasionada de la libertad que de Maduro. Quisiera insistir en algunas cosas con las que empezó mi compañero de tertulia su intervención, que es en los países, dijo, marxistas, comunistas o populistas, como si fuera todo lo mismo. Venezuela no es un régimen marxista ni comunista. Venezuela es una democracia, una república latinoamericana, en la que ha llegado al poder un movimiento que ellos llaman revolucionario, que se llama Movimiento Bolivariano, y no tiene una economía planificada. Otra cosa es que no tiene una economía planificada. Venezuela hay iniciativa privada y hay cosas de las que se ha hecho cargo el Estado y otras que no. O sea, no tiene nada que ver con eso. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, si se dice que los sistemas de economía planificada han fracasado en todo el mundo, no será porque el de la no planificada haya triunfado, porque, qué sé yo, Níger, por ejemplo, pues es un sistema, lo que pasa en Níger pues será consecuencia también, o sea, como no es un país comunista, pues entonces será un país cuya situación se debe al sistema capitalista. Y lo mismo habrá que decir de El Salvador. No, un sistema feudal, con un sistema caciquil, de sátrapas que manejan... De sátrapas que permiten claro, que las empresas francesas exploten el capitalismo, principal recurso de Níger, que es el uranio, para que solo lo explote Francia. Y en el momento en que llegue alguien parecido a Chávez en Níger al poder, pues ya se encargará la Unión Europea y Francia los primeros de meter el cazo allí, respetando la libertad, que es lo que ellos quieren, para que siga un títere de ellos pudiendo controlar aquello, que es lo que pasa en todos los países de América Latina, hasta que llegaron estos movimientos de carácter, pues como se les suele llamar, populistas, pero que me parece que deberíamos llamar movimientos que están a favor de que los recursos de Venezuela redunden en beneficio de Venezuela. Y otra cosa es lo que está pasando, pues sí, como ahora, frente a lo que pasaba antes. No, si tú estás conforme, desde luego, otra cosa es que estás conforme, no te voy a convencer de lo contrario. Lo que esté pasando ahora realmente, pues sea desde luego un drama y un problema social importante, y que habrán cometido errores en sus gestiones, desde luego, con la luz, con las eléctricas, y con cosas así. Me consta que ha habido errores graves por parte de los gobiernos de Maduro, o del gobierno de Maduro. Pero eso no quiere decir que la oposición sea una santa y que el problema sea la falta de libertad, porque eso es un mantra general que se dice, y que hace mucha gracia escuchar ver a los del Partido Popular en una manifestación por la libertad, como estuvieron el otro día.
que es una imagen que a ellos les debe gustar porque siempre, como nunca están en las manifestaciones... No, pero la libertad forma parte, pues ahora... es consustancial del ser humano, seas del Partido Popular, seas hasta del Partido Comunista. Quiero decir, uno es libre porque nace libre, inalienable e individual. O sea, eso es lo más grande que tiene el ser humano. Mira, claro. Dos vasos pueden ser iguales, pero jamás dos vasos pueden ser libres. Es decir, claro. La libertad es una característica estrictamente humana. Claro, si tú no pones en valor la libertad, pues allá vamos. Claro, ¿qué ocurre? Que vosotros ponéis en valor la igualdad. Pero al final la igualdad, ¿sabes?, es lo que degenera en el igualitarismo. O sea, los de arriba hay que abajarlos para que los de abajo acaben arriba. No, hombre, y la libertad que el y de abajo libertinaje, suba ¿no? arriba, que el de abajo suba arriba por su mérito, su capacidad y su talento. Pero no y el que está arriba que se Debo mantenga. No por reconocer que decreto el tema ley. está derivando, pero no lo voy a frenar porque creo que es interesante, así que... No por decreto ley. Entonces, si yo, al final, si este discurso es un discurso bastante tal, el tema es que chequeado históricamente no ha salido bien en ningún sitio. Tú puedes decir que efectivamente los intereses capitalistas, neoliberales salvajes que nos invaden, etcétera, etcétera, pues provocan llanto y crujir de dientes y niños abandonados, etcétera. Sí puedes decirlo, pero los 2 últimos siglos de nuestra historia, gracias a los flujos de capitales, a la libertad empresarial, de emprendimiento, estamos en la época más feliz de la historia de la humanidad. O sea, donde ha habido excepciones a eso, pues ha sido en Cuba, ha sido en Corea del Norte, ha sido en países donde no se crea libertad. Es que da la paradoja y se da esa ecuación, es decir, donde no hay libertad, acaba habiendo penuria económica también. Porque tú tienes que decidir tú no tienes que decidir lo que la gente ha de hacer, ha de comprar, ha de adquirir, qué empresa tiene que dirigir, etcétera. El dirigismo, el intervencionismo, la planificación son recetas absolutamente fracasadas. Puedo entender que efectivamente todos copiamos de todos y todo el ser humano es un ser donde las ideas van afincándose y hoy es impensable que un partido de corte liberal, al menos en España, niegue que tenga que haber una educación pública, una sanidad pública. Eso es impensable. Quiero decir, el liberalismo pues ha tomado cosas de la socialdemocracia y la socialdemocracia efectivamente también acepta la economía de mercado. Pero de ahí a volver a recetas que han fracasado, que han causado llanto, dolor, tragedia, drama, pues me parece, sinceramente, por tu parte muy valiente, desde luego. Pero bueno, otra intervención de Nacho y luego redirijo un poco hacia lo que hemos empezado y luego cambiamos de tema. El marxismo y la economía planificada no es una receta. Y el liberalismo en economía ya sabemos lo que ha producido. Ha producido el caos en aquel ámbito para el que supuestamente fue creado y mejor funciona, que son los mercados. Los mercados literalmente, los mercados financieros y los mercados mundiales. Escandinavia, Reino Unido, Alemania, o sea, sí, caos, El ¿no? Salvador, Níger, Estados Unidos, Uganda, Estados Unidos, son países capitalistas, sí, ¿no? Sobre todo con una seguridad, son países capitalistas. Una gran seguridad jurídica, una gran democracia. Empecemos por el primer país capitalista, que es Estados Unidos. En Estados Unidos, el 20% de la población, que según datos de organismos no comunistas, populistas, marxistas, sino organismos internacionales, vive por debajo del umbral de la pobreza. Y el 30% de la población que no tiene cobertura sanitaria, esos tienen una libertad impresionante para moverse, supongo que del baño a su salón y poco más, porque si no tienes medios, pues entonces poco puedes hacer. Entonces, esas personas que viven de esa manera en el país más rico y que más defiende la libertad de los mercados, sobre todo que les impone a los demás leyes que impiden que ellos controlen sus mercados para poder controlarlo ellos, que es la gran mentira del liberalismo, porque Estados Unidos interviene en economía constantemente. Eso de que ellos no intervienen es falso. Eso es un mantra con el que venden la moto, con el que la gente se ha creído la idea de la libertad, el país de la libertad, pero eso es absolutamente falso. Ellos intervienen constantemente, toman constantemente medidas. En primer lugar, ponen, derrocan, quitan y ponen gobiernos. Lo estuvieron haciendo durante años. Lo que pasa que su transparencia es demorada. Ellos después de 50 años sacan los documentos, entonces ahora reconocen, cosa que sabíamos todos, ¿no?, que todos los dictadores de América Latina habían estado formados en las escuelas militares de Estados Unidos y que eran títeres de Estados Unidos. Esa es la libertad que ellos defienden en su país es un para drama. Imponer el comunismo que ha generado desesperación y muerte y tal. Y el fenómeno de los desaparecidos en Argentina, en toda América Latina, las matanzas y el desplazamiento de las zonas rurales de Guatemala, todos esos asesinatos cometidos por los militares formados en el país de la libertad y la democracia, la manera de llevar la libertad y la democracia a Irak, eso es la libertad
Eso no genera sufrimiento, no genera nada. Eso es maravilloso, eso es estupendo. Eso es lo que ha triunfado frente a las recetas de la economía planificada que no han triunfado. Yo creo que el sistema capitalista mundial ha fracasado estrepitosamente en el liderazgo mundial. Y que no estamos en absoluto en una situación como para estar muy contentos del mundo que tenemos. Hay gravísimos problemas ecológicos de igualdad. La desigualdad ha crecido. La desigualdad ha crecido en los últimos años, del desarrollo capitalista del mundo. Y lo que hemos observado es que cuando pueden, trincan todo lo que pueden, porque después vienen los estados esos que no tienen que intervenir, salvo cuando los ricos pierden el dinero y el control, que entonces sí tienen que intervenir para darles el dinero a ellos a fondo perdido. Lo siento, pero ahora sí que tengo que redirigir para ir concluyendo con este apartado, aunque sea muy interesante. Me gustaría leer un fragmento en concreto de la noticia, ¿no? Que es la cita del propio Rivera, que dice, como decíamos antes, en mi país hay partidos que apoyan lo que pasa aquí, gente que dice que estos señores, los opositores, son golpistas. Y añade... Sí, Rivera aclaró a El País que basa su opinión en las frecuentes declaraciones a favor del gobierno venezolano de Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos, y en que Alberto Garzón, su socio electoral, calificara de golpista al preso Leopoldo López. Vamos a centrarnos un poco en esto. Si es que... ¿Son golpistas la oposición venezolana? No, hombre, vamos a ver, la oposición venezolana ahora tiene la mayoría en la Asamblea. Tras haber celebrado unas elecciones, tiene la mayoría de la Asamblea, por tanto ya por definición no pueden ser golpistas. Otra cosa es que efectivamente existe o habría de existir la libertad de manifestación, la libertad de opinión, la libertad de crítica y que no venga acompañada de la consiguiente represión. Yo antes hiciste un discurso que incluso en algunas cosas podía coincidir, ¿no? Y replicarlas todas, las que no coincido, pues me llevaría tiempo. Pero desde luego debe ser tan detestable el sistema americano en Estados Unidos que la verdad, qué tontos son los que mueren en el Caribe tratando de llegar de Cuba a Florida, o qué tontos son los que mueren en la frontera mexicana por pasar a ese estado pérfido que los abandona, etcétera. En relación con la sanidad, te tengo que decir que en Estados Unidos el problema de la sanidad básicamente lo tienen las clases medias. Quiero decir, las personas que efectivamente, lo que se llama la sanidad de beneficencia, las personas que están en la clase más baja, la extracción social más baja, esa gente tiene sanidad en Estados Unidos. Quien no lo tiene son las clases medias. Tiene sanidad para un catarro o una gripe. No, y es verdad que tienen un cáncer con un tratamiento largo, y es verdad que tienen un problema grave las clases medias, porque efectivamente hay una sanidad y otro modelo con el que yo, sinceramente, si no tengo ningún empacho en decírtelo, no coincido. Yo creo más en el estado del bienestar a mí me encanta de corte escandinavo y el estado del bienestar que se acuñó en Europa desde finales del siglo XIX, en el Reino Unido, por cierto, no se acuñó en la Unión Soviética. Lo siento, pero aunque me encanta el debate, estamos redirigiendo otra vez a lo anterior. Ya. No, entonces yo creo que no son golpistas. Yo creo que son unas personas que efectivamente en un estado ahora mismo de excepción, porque creo que se ha decretado el estado de excepción, lo cual no debe ser cuestión menor, pues efectivamente salen a la calle porque efectivamente lo primero es cubrir el hambre, efectivamente, y las necesidades sociales básicas, el poder tal. Claro, cuando no hay para comer, cuando no hay para llegar a tu casa y tener agua potable o no tener luz, tal, pues es normal que la gente se eche a la calle. Por bastante menos se echan a la calle en sociedades democráticamente avanzadas. Y eso es bueno, que se echen a la calle. Y un espíritu crítico, claro, eso llamarlo golpistas, me parece cuando menos una hipérbole. Muy rápidamente, Nacho, golpistas, no golpistas, y cambio de tema. O sea, técnicamente hablando no son golpistas, porque todavía no han dado un golpe de Estado. Yo no sé si son mentalmente golpistas, eso lo sabrá mi compañero Garzón, que si lo dice, pues para algo dirá. Yo supongo que es en un sentido metafórico. Son golpistas en el sentido de que hay un presidente elegido, no un dictador. Lo que pasa es que como están todo el día repitiendo la dictadura bolivariana, la dictadura, el régimen, la dictadura. No, la República de Venezuela tiene un presidente electo legítimo que también en uso de sus facultades y el manejo que puede hacer de las leyes, pues intentará mantenerse en el poder lo máximo posible. Y por otra parte, la oposición, que ha ganado las elecciones, porque el movimiento bolivariano se ha dividido, precisamente porque no han hecho las cosas bien y el movimiento se va debilitando, y eso le ha dado una oportunidad que no tenían hace unos años a la oposición. Y la oposición está un poco ansiosa por tomar el poder y echar a Maduro. Y en ese sentido es en el que dice Garzón
que son golpistas. Pero a mí me gustaría decir una cosa para que Pero la gente... oposición, muchos de ellos fueron alcaldes de Caracas, Sí, sí. alcaldes tal, que Sí, claro. democráticamente elegidos, no es gente que de repente... El movimiento llegue- es golpista en el llegó sentido de antes ayer, querer un atajo para echar a Maduro. No, hombre, no. Esa no. es la metáfora No, un poco hombre, así. no, sí. Pero yo quisiera decir una cosa, que estos días los que nos estén viendo ahora en la tele estarán sorprendidos de escuchar todos los días en la prensa, en la radio, en la televisión, declaraciones de los opositores a el presidente Maduro en Venezuela, y sin embargo no se oye nunca hablar a las personas que están apoyando a Maduro en Venezuela, que serán aproximadamente pues la mitad y mitad de la población. Porque lo que está pasando en Venezuela es que hay una parte de la población que todavía respalda el movimiento bolivariano y una parte de la población que no respalda ya al movimiento, porque nunca lo Pero respaldó. en España se habla lo que decide Bueno, la opinión tengo pública. buenas- Esto es libre, ¿entiendes? Tengo buenas noticias, que es que como quedan 5 minutos de programa, pues mira, Nada más. he decidido que no vamos a cambiar de tema, así que desparrámense. No, yo quería decir... No digo que yo- en España se habla de lo que la opinión pública conforma Pero no es como que se temas hable, de debate. es que se tampoco tenéis informe. por qué dirigir No. lo que tienen que decir los medios. Los medios hablan de eso, pues hablemos de eso. Vamos a ver, lo que yo quiero decir Sí, es sí, sí. que resulta curioso que en una situación en la que hay un conflicto y por lo menos hay tantos movimientos, partidos políticos y personas apoyando a Maduro como apoyando a la oposición, porque los resultados electorales tampoco es que fueran una debacle del movimiento bolivariano, están bastante empatados y la población está dividida, igual que está dividida en España, y resulta curioso que no se han oído entrevistas larguísimas a dirigentes de la oposición a Maduro y no se han oído el mismo equilibradamente entrevistas a líderes políticos que apoyan al movimiento bolivariano o a responsables del gobierno Yo de Maduro. supongo que si gana Podemos las elecciones y gobierna, ese problema, no te preocupes, estará resuelto porque habrá una televisión y unos medios de comunicación que ellos dirigirán y entonces pondrán en valor lo que interesa, lo que han hecho por otra parte todos los sistemas, la libertad y no- claro, y la- quiero decir, y la razón no, no podrá- bueno, la por ahí razón se no podrá empieza, mentir por ahí se todos los empieza. días. Yo sé que me quedo con tal, hay democracias, hay dictaduras y hay revoluciones bolivarianas, es decir, es un híbrido, un tertium genus, un nuevo sistema de ejercicio del poder que se llama la revolución bolivariana, que consiste, o lo que te quiero entender es llegar al poder, nacionalizar las principales fuentes de riqueza para acabar en la más absoluta pobreza del pueblo. Eso es lo que es el modelo ensayado. Si sobre eso no se aceptan ni siquiera la crítica y ni siquiera la libre manifestación pacífica de los ciudadanos que salgan a las calles, a tomar las calles pacíficamente para quejarse, luego se nos llena la boca del movimiento 15M en España, que es un ejercicio de participación política y que me parece bien, porque yo es que critico a los de un lado y a los de otro lado. Es que yo te critico a Pinochet con la misma intensidad que te critico a Fidel Castro. Vamos a ver si nos aclaramos. Ese es el problema. Que la libertad, no, claro. Que hay una ese es el enorme problema, diferencia entre es el uno y problema, otro. Que en algunos otros ámbitos veo que solo se critican de un lado. Entonces, simplemente hago un dato. En el momento actual histórico y a lo largo de la historia, a mí que se me diga qué movimiento de tinte comunista, marxista o populista ha tenido éxito en la historia, y a partir de ahí pues podemos entablar un debate serio. Oye, pues mira, este movimiento pues ha salido bien en tal país, en Corea del Norte, pues ha Quedan salido 2 minutos, estupendo. reflexión final muy breve de cada uno. La reflexión final es ¿en qué país ha triunfado el capitalismo? ¿En dónde ha triunfado el capitalismo con las recetas que nos están intentando imponer constantemente? Eso es lo que hay que preguntarse. Y después hay que preguntarse qué es triunfar. ¿Qué es triunfar? Porque la Unión Soviética estuvo gobernada durante prácticamente un siglo por una revolución de carácter comunista y efectivamente ese sistema se colapsó o cayó, pero en la medida en que ese sistema tuvo ataques constantes por parte de otra gran potencia, jamás podremos saber si fueron sus propias torpezas o bien las presiones a las que se vieron sometidos en un sistema que los teóricos siempre dijeron que no se puede instaurar en un solo país y que por lo tanto pues se vio abocado a hacer todo tipo de experimentos y por supuesto a cometer todo tipo de torpezas. Y que desde luego uno de los problemas del comunismo, sin duda alguna, es el de compaginar los grandes logros sociales que se han conseguido en todos los sitios donde se llegó al poder con la libertad de los individuos para encontrar su sitio en la sociedad sin excesivos dirigismos. Le Eso, toca desde a luego, Juan es uno Carlos de ya, los porque hay que grandes cerrar, y muy problemas. breve, por favor. Yo confieso que eres muy valiente diciendo esto en el siglo XXI, la verdad.
y te reconozco el mérito, porque claro, además tú que antes hablaste de mantras, es decir, este también es el mantra del comunismo, es decir, en Cuba la cosa no fue bien por el bloqueo americano. Y claro, esto es lo que ocurre. Siempre que las cosas de los regímenes de tinte marxista no han ido bien, ha sido siempre porque terceros, este es un mantra también, ¿no? Claro, a ver cuándo les dejan hacerlo y veremos claro, si sale bien. Entonces, yo creo que para acabar, viva la libertad, y la libertad es hasta para equivocarse. Ya, bueno, hay que despedir ya, lo siento mucho, muchas gracias a los dos por venir y bueno, en fin, acabamos el programa, ha sido un debate acalorado, interesante, desde luego. No he podido cambiar de tema, la verdad es que tampoco he querido y gracias y buenas noches.